Buenos días amigos, hoy martes 30 de abril de este año 2019. Para comenzar con una nota jocosa, primer día de la semana laboral. El Papa Francisco es un Papa católico muy querido en la comunidad internacional, muy respetado. Es un jesuita, militante, que defiende mucho las migraciones, que reclama trato igual para todos los sectores sociales y sin importar consecuencias. Dice que hay que abrir fronteras y darle oportunidad a todo el que no tiene trabajo y al que proviene de la pobreza, abrirle todas las puertas. O sea, para él no debe haber ningún límite al movimiento migratorio del mundo, no importa los efectos que eso tenga. ¿Sí? Y eso lo practican la mayor parte de sus seguidores en el mundo, y particularmente los jesuitas. Pero anteayer, el Papa hizo una exhortación que a mí me gustaría disentir con ella. El Papa le pidió a los barberos que dejen de comentar y hablar cuando están haciendo su trabajo, y a los esteticistas, pero fundamentalmente a los barberos. Yo quería decir, por mi parte, que una de las más provechosas visitas que hago y que he hecho toda mi vida es a una barbería. Y en la barbería usted se trata, así como si le gustan también los tratamientos de estética, en las manos, en los pies, en el cuerpo. Pero en la barbería, fundamentalmente, usted se encuentra con verdaderos sabelotodo, con gente que maneja muchísima información y la comenta con una libertad de expresión extraordinaria, que contribuyen a ampliar los conocimientos y la información de los visitantes a las barberías. Yo creo que ahí el Padre Francisco, que muchas veces ofrece buenos consejos, esta vez como que se excedió. Que deje que los barberos hablen y los esteticistas, que después de todo, la libre circulación de la palabra, la difusión del pensamiento, es bueno para todos. Las primeras de mayo cayeron ayer. Por más que usted vea, aunque fuera el 29 y el 30 hoy, son las primeras de mayo. Copiosas en toda la llanura oriental, desde Guandolio hasta abajo de la llanura oriental, hasta bien abajo, hasta la provincia, la Altagracia. Las lluvias son intensísimas. En el centro del Cibao, desde ayer también, cayeron hasta granizo en Bonao, en el Arrozal de Bonao. Y lluvias que hicieron difícil el tránsito en Dajabón y parte de la línea. Todavía, todo eso por efecto de la primera vaguada de la temporada lluviosa del país. Esa vaguada que va a seguir bajando, de seguro que pasará entonces a influir sobre la región sur del país. Y entonces veremos que también caerá agua allá. Y una parte nos tocará aquí en el Gran Santo Domingo, que tan solo ha lloviznado, pero les puedo garantizar que lo que está cayendo de Guandolio hacia abajo, por toda la llanura oriental, o sea, en el este, es mucha agua y copiosa, y desde anoche. O sea, que se va a humedecer bastante los suelos. Y que lo mismo está pasando en el centro del Cibao. Monseñor Noel, La Vega, San Francisco de Macorís, los alrededores de Cotuí, Sánchez Ramírez, Santiago, Monte Plata, ya les dije,
y para allá. Entonces, muy probablemente también Santiago Rodríguez, y ya sabemos que Montecristi y Dajabón. Cosas que son interesantísimas porque eso era lo que esperábamos, que la temporada de lluvia que inicia con mayo, con el mes de mayo, y que inicia con las vaguadas que se encadenan en este periodo hasta que llega la temporada ciclónica el 1 de junio, creando condiciones para la formación de los fenómenos meteorológicos mayores, ya está presente. Eso es lo que puede devolverle suficiente agua al suelo, al subsuelo que la almacena y después la va soltando. Suficiente agua a las zonas de influencia de las presas que la almacenan y luego la van soltando a las presas. Y suficiente agua a los lagos de las presas de la República Dominicana, que cubren unos 10.000 kilómetros cuadrados, los lagos dominicanos. Eso no es paja de coco. Ninguna otra país de la región centroamericana y caribeña tiene tantos lagos y tan extensos como nosotros. Tan extensos lagos como nosotros. Porque Cuba tiene muchísimos, pero pequeños. Hablar de 350 y casi 400 millones de metros cúbicos de agua almacenado, eso no es paja de coco. Eso equivale a presa mayor. Y esa la tenemos aquí. Aquí tenemos 23 que tienen una altura superior a los 15 metros. Que en la Organización Mundial de Presas se la considera grande presa. 23 de 36 son de más de 15 metros de altura. Las hay, como ustedes saben, de 60 y tantos metros, mucho más altas. Si esos lagos toman suficiente agua en esta temporada de lluvia que se inicia precisamente hoy, ya se inició anoche con los aguaceros de ayer, tarde y noche, de esta primera vaguada de la temporada de lluvias, y si sigue repitiéndose, entonces pudiéramos en poco tiempo estar pregonando que superamos la sequía. Pero además que almacenamos agua suficiente para afrontar los reclamos de las cosechas más importantes del país que restan de este año y del año por venir. Y es que eso es de mucha importancia para nosotros. Miren, se quedaron con el moño hecho los que esperaban que en la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana se iban a producir eventos que no estaban programados, porque ese Comité Central tenía una agenda específica que se agotó en tan solo 7 minutos, en razón de que los grandes líderes que allí inciden, el doctor Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina, se pusieron de acuerdo previamente, instruyeron a sus seguidores y todos coincidieron en escoger una comisión electoral que representa en partes iguales a esas dos grandes líneas de pensamiento que hay y de acción que hay en el PLD. No creo yo, por tanto, que deba seguirse creando muchas expectativas en lo que resta de aquí al gran evento que son las elecciones nacionales. Primero las municipales que vienen en febrero y después las nacionales congresuales en mayo, porque todo indica que en el Partido de la Liberación Dominicana las cosas se van a desarrollar con normalidad y con suficiente disciplina. Es un partido, una vocación de poder extraordinaria, demostrada, que va sin duda alguna a seguir dando lecciones de madurez y de equilibrio. Ahora, creo que es importante que le saquemos provecho a un evento internacional, porque como quiera que sea, repercute mucho en la República Dominicana. Después de todo, a España se la considera la madre patria de América Latina. En las elecciones del domingo, el Partido Socialista Obrero Español
fue el más votado por mucho con respecto a todas las otras fuerzas políticas. Existieron unas 9 fuerzas políticas organizadas y procuraron el voto del electorado español, que por cierto en esta ocasión superó el 60%. Al eleccionador, porque se creía que estaba desmotivada la colectividad española para asistir a una consulta oficial de ese nivel. Pues no fue así, y el Partido Socialista Obrero Español ha vuelto por sus fueros. Acuérdense que después de establecida la democracia, una vez muriera Francisco Franco, en España el Partido Socialista Obrero Español fue el que disparó a la modernidad, a una España que se había quedado atrasada con respecto al resto de Europa. Pero ahora tenemos, luego el Partido Socialista Obrero Español en el ejercicio se fue derechizando, se fue acomodando a las corrientes internacionales, principalmente las neoliberales, que surgen casi a la misma vez en Gran Bretaña y en Estados Unidos, y se convirtieron en súcubos. La mayoría de ese liderazgo histórico del Partido Socialista Obrero Español se convirtieron en súcubos de la política de washingtoniana, comenzando por Felipe González y demás, a pesar de todo el historial y autoridad ganada en la población española por haber sido los portadores de la modernidad. Sin embargo, esta nueva generación de dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, con una posición revisora, crítica de ese comportamiento, que se llevó de paso, ese comportamiento que les menciono, se llevó de paso a instituciones como El País y el Grupo Prisa, que se habían caracterizado por ser instituciones democráticas, apegadas a los más nobles principios y propósitos de la sociedad española, terminaron siendo los reveidiles de la política neoliberal, de los intereses transnacionales, y particularmente de Washington y de la Gran Bretaña. Hoy por hoy, sin embargo, recorre otros caminos el Partido Socialista Obrero Español, en una posición con mucha autoridad, con un liderazgo que persistente, firme, que tuvo que resistir, oigan esto, el embate de toda la derecha española, dentro del propio Partido Socialista Obrero Español, que se unió en ese propósito a la derecha que milita en los partidos de derecha tradicional. Para que ustedes vean a todos esos sectores, el movimiento rejuvenecido del Partido Socialista Obrero Español los venció. Y en una clara demostración de persistencia, de firmeza, lo tenemos ahí. Por cierto, que ya habían alcanzado la presidencia mediante un rejuego de poder interesantísimo, inteligente. Son jóvenes de mucha capacidad de maniobra y ahora simplemente el electorado los ha premiado. Vamos a ver si, como dice en primera instancia la dirigencia del PSOE, obtiene el apoyo del Congreso, donde todavía no reúne la mayoría, apenas cerca de un tercio del total de la representación. Le da el permiso, la autoridad para componer gobierno y no tenerse que atar a compromisos con fuerzas aliadas que desdibujen un tanto su programa de gobierno. Pero no es descartable que, a pesar de esta voluntad expresada de pretender el poder sin alianzas, tengan que finalmente pactar. Ahí hay más de una opción de centro izquierda y hasta de izquierda que son candidatas a un pacto. Lo que no puede pretender el Partido Socialista Obrero Español es que los grupos de derecha, ninguno de ellos,
le den su visto bueno. Y al señor Pedro Sánchez, que es el presidente incluso actual y el que pretende seguir esta vez ya electo, favorecido por la consulta abierta de los españoles, le será bastante difícil, digamos que, negociar este respaldo para operar con mayoría y poder aplicar su propio programa de gobierno. Correctivo, sin duda alguna, con respecto a lo que ha sido en los últimos años, no solamente la política de los propios últimos presidentes del Partido Socialista Obrero Español en ejercicio de poder, sino también el Partido Popular en lo que pareció ser una continuidad de estilos de gobierno, aunque con partidos que históricamente lucían confrontados en los procesos comiciales. Esta vez no, esta vez el PSOE readquiere su propia fisonomía, y sin duda alguna que Pedro Sánchez y todo su equipo, jóvenes por cierto, muy comprometidos, claros en cuanto a poner distancia. Una cosa es que pongan distancia, otra cosa es que lo materialicen de ese neoliberalismo, de esas fuerzas económicas y sociales que han sido las que han impuesto las rutas a recorrer al pueblo español en los últimos años, que la han llevado lógicamente a copiar los estilos de dirección de los gobiernos de Estados Unidos, del Departamento dictado en gran medida por el Departamento de Estado de ese país, y también de los más conservadores de Europa, encabezados por la Gran Bretaña. Vamos a ver también qué anuncia, cuáles son los primeros pasos una vez Pedro Sánchez sea ratificado como presidente. No tenemos ninguna duda de que lo va a hacer. Lo que no se sabe es si apoyado en sus propias fuerzas o mediante un permiso que le den, ¿no?, la oposición, una parte de la oposición, o si aliado. De todas maneras, el PSOE es el que parece indicado que no, acá no. Sin duda alguna, el respaldo popular suficiente como para que se le deje gobernar. Pero vamos a ver ahora qué acompañará como propuesta programática al PSOE en el ejercicio ya autorizado, ya legítimo, obtenido en las urnas del poder en este momento. Bueno, hay un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD sobre el empresariado dominicano que va a dar mucho de qué hablar. Recoge en gran medida un diagnóstico que se ha hecho en los últimos años sobre el empresariado dominicano. Dice el PNUD que el sector empresarial dominicano experimentó un escaso desarrollo en los últimos años y sigue siendo altamente dependiente de las concesiones del Estado. Crea pocos empleos y aún menos de buena calidad. Crea pocos empleos y de mala calidad. Según el informe, utiliza ampliamente la mano de obra inmigrante de indocumentada haitiana dispuesta a trabajar por bajo salario, con lo que lógicamente deprime no solamente el empleo, sino también el salario en la República Dominicana. Estas son conclusiones muy severas y muy críticas y muy autorizadas con respecto al comportamiento del empresariado dominicano. Uno que ha estado por mucho tiempo ligado a los asuntos del desarrollo nacional se siente complacido con esta visión, porque es lo mismo que hemos dicho. Sin embargo, me gustaría aquí aprovechar para tratar de arrojar un balde de agua fría a esta situación.
Porque ese empresariado que se critica ahí es el que le ha sobrevivido a la incorporación de la República Dominicana, la única de habla hispana, por tanto de América Latina, que es miembro de los dos grandes mercados integracionistas del mundo occidental, Estados Unidos y Europa. Buenos días, don Mozart. Quisiera hacer esta reflexión incluso. Mira, Pedrito, déjame interrumpirte brevemente. Tema importante. Sí. Pero en Venezuela está en desarrollo un proceso delicado. Cuéntame ahora. Dice Jorge Rodríguez, un funcionario del gobierno de Maduro, que en estos momentos están enfrentando y desactivando a un grupo de efectivos militares que él denomina traidores, que se posicionaron en el distribuidor de Altamira. Altamira es la zona de donde se han generado mayores conflictos, para promover un golpe de Estado. Hay otro tuit del ministro de Defensa venezolano. El ministro de Defensa venezolano dice que las Fuerzas Armadas se mantienen firmes en defensa de la Constitución y sus autoridades legítimas. Y hay otra información que está ya colgada en YouTube. Fuerzas antichavistas sacan a Leopoldo López de su arresto domiciliario, un dirigente opositor que estaba bajo arresto. Eso fue que tomaron por asalto a la cárcel. Exactamente. Entonces, es una situación, como se nota, bastante delicada, y aunque las autoridades de Venezuela afirman y reafirman que se trata de un reducido grupo de miembros de la Fuerza Armada. Se está hablando ya de tomar una cárcel por asalto. Ya eso es una situación mayor. De consideración. Justo, y hay que decirlo, el pasado viernes había un despacho de una de las agencias, o de la agencia noticiosa de despacho desde Moscú, donde las fuerzas de defensa de Moscú daban a conocer que tenían ya información de que Estados Unidos promovía y estaba ya en marcha un proceso para intervenir directamente en Venezuela. Ese fue un despacho de prensa que se recibió el pasado viernes, y hoy, este martes, vemos que se están dando informaciones provenientes de Venezuela con un intento de movilización hacia lo que pudiera ser un intento de golpe de Estado. Una cosa de la que sí hemos estado claros tú y yo, por suerte, y aquí Diario de Cuatro, hemos coincidido los cuatro en eso. Mientras sean en Venezuela que se originen estos acontecimientos, no hay problema. Es entre venezolanos. Entre venezolanos. Y ellos van a disponer su futuro. Sí, y es bueno que los venezolanos, por el sentido que sea que le den, lo dispongan. Ellos. Lo que no queremos es que sea desde fuera. Desde fuera, con intervención. Con intervención. No. Mientras tanto, estos asuntos los vemos como cosa natural ya en una sociedad, pero llevada al extremo de la confrontación política, social, económica. Una crisis política que ha entrado ya en una curva peligrosa que pudiera degenerar en un asunto de guerra civil incluso. Pudiera generar incluso, pero mientras sean ellos. Pero entre ellos. Aunque yo insisto, tengo que insistir porque así se despachó esa información que se legitima hoy con este movimiento, despachada desde Moscú el fin de semana pasado. Sí, porque esa ponía advertencia sobre intervención extranjera. Que es la que no quiere la comunidad internacional. Para sacar del gobierno Maduro. Que es la que no quiere la comunidad internacional. Que dice que es un movimiento que se está dando, que se iba a generar en Venezuela y que podría tocar también a Nicaragua, donde hay también otra situación de inestabilidad terrible. Que se ocupen de su problema y a los venezolanos también. Exactamente. Eso es lo que quería. Vamos a mantenernos. Mantente al gran amigo Julio Ortega Tous, que no duerme. Imagínate con eso de las Julio, elecciones. Muchas gracias. El sábado. Para mantenernos informados sobre esta. Julio votó por el PSOE, ¿no? Julio votó por el PSOE, por Izquierda Unida. Él le Podemos. No.
De Pablo Iglesias. Él es de Pablo Iglesias. No me digas. Sí, Pablo Iglesias. Ahora, la primera opción de la expresión más avanzada del progresista. Sí. Mira, la primera opción que tiene el PSOE. Pero veo ahí que el PSOE está por alzarse con el santo y la limón. No, Mozart, lo que pasa es natural. Oye, ¿qué es lo que pasa? No quiero negociar con nadie. No. No quiero gobierno de coalición. Por el momento, pero tú sabes que eso es de la boca para afuera. Ah, bueno. Ellos sacaron cerca de un 30% que tenga total. Cuidado, porque ellos no han alcanzado la totalidad, la mayoría. No la alcanzaron. Y yo pienso que lo que más le conviene a España sería un gobierno de coalición. Lo que se estila en España es que la fuerza que obtiene la primera posición procura constituir gobierno apoyado en la buena voluntad de la oposición, que le diga, bueno, como usted fue el primero, pero no siempre en la mayoría. Siempre se da ese primer paso. Cuando ven que no es posible que a la realidad le den la carta, se comienzan a negociar. Ya eso es otra cosa. Sí, eso es otra cosa. Pero eso es lo que viene. Sí. Bueno, vamos a retomar el tema, pero muy interesante. Muy interesante. Miren, la crítica que hace el periodista la hemos hecho nosotros. Es un diagnóstico manido. Ese diagnóstico está manido por lo mucho que se ha tratado, porque era demasiado visible. Sin embargo, yo creo que corresponde también a nosotros tirar un poco de tomar esto con un granito de sal, porque si no, entonces vamos a no aceptar la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad que el empresariado dominicano ha sobrevivido, Mozart, a situaciones difíciles. Porque eso de abrir el mercado como se abrió desde agosto del 90 hasta hoy, como se abrió ese primer paso. Esa fue una gran prueba. Que lo puso a temblar. Esa fue una gran prueba. Y que lo puso a ellos también a conspirar. Porque es bueno que se sepa. Para conspirar contra el proceso de reforma. Y también político. Yo no soy un fly. Lo que te estoy diciendo no es... Ten cuidado, Pedro. Ten cuidado. Familias poderosas del país se pusieron del otro lado de la calle inmediatamente, políticamente hablando, procurando desplazar a Balaguer y no pudieron en ese momento. Lógicamente, pusieron todos sus huevos de aquel lado. Es más, miren, Balaguer tuvo que pasar por decreto la apertura y fue 2 años después que el Congreso la aprobó. Y ahora esas familias tienen que agradecerle a Balaguer que iniciara ese proceso. Porque si no los preparaba, Pedro, hoy ese sector empresarial estuviera de rodillas. Pero de rodillas. Esa reforma que inició Balaguer y que continuó el Partido de la Liberación Dominicana y que se están enfatizando ahora con reformas verdaderamente estructurales que se están dando, era lo que necesitaba ese empresariado dominicano. Para incrementar su capacidad gerencial. Y su talento, su vocación para el desarrollo, para la competencia. Lo ha hecho. Y lo ha hecho. Este informe de Naciones Unidas probablemente sea sesgado en un aspecto. Pero un llamado de atención. Pero déjeme decirle algo que yo creo que también es de justicia. Mira, cuando se crea la Bolsa de Valores de Santo Domingo en el 1992, porque todo esto coincidió a la vez, se crea una nueva ley monetaria y financiera que regula todo el mercado y lo abre y lo hace más democrático y más al alcance de los sectores productivos, de la sociedad en su conjunto. Se crea también una bolsa de valores. ¿Cuál era el propósito de esa bolsa de valores? Bueno, convencer, facilitar al empresariado nacional, a las grandes familias que habían hecho fortuna y habían creado estructuras productivas alrededor suyo y de su familia, que para seguir adelante y poder competir debía necesitar primero capital fresco de la sociedad, para no tener que acudir constantemente a los bancos nacionales y extranjeros para capital de trabajo, no solamente de trabajo, sino también de capital para ampliar infraestructura. Entonces, se le creó una bolsa de valores que desde entonces viene operando. ¿Saben una cosa? Esa bolsa de valores no ha transado una sola acción. La semana pasada... No. Hubo un anuncio de emisión, pero de una característica distinta a lo que es una transacción libre puesta en el mercado de acción. Esta es
una transacción que se pretende hacer con un fideicomiso de garantía, que es otra cosa. Pero bueno, yo sin embargo quería decir lo siguiente. Ese empresariado le sobrevivió a muchas crisis, a la crisis política en primer lugar, en segundo lugar, a la crisis bancaria terrible de los años 2003-2004, al estallido de la burbuja hipotecaria en el 2007, al estallido de la burbuja financiera en el 2008, y a muchísimos problemas, y ha salido adelante. Yo no estoy convencido de que el empresariado tenía que diversificar la propiedad de sus empresas, porque ¿sabe lo que ha pasado? Así como el empresariado tuvo que acudir a procurar capital financiero en la banca nacional y extranjera para poder ampliar sus empresas o también capitalizar sus programas de producción, la República Dominicana pudo decir que lo hizo conservando esas estructuras productivas en pie tradicionales, sin tener que compartirlas. Y cuando vino la crisis de eso que la mencioné de los mercados bursátiles, las empresas dominicanas no sufrieron, no estaban en los mercados bursátiles, Mozart, como pasó en buena parte de América Latina, que las acciones de muchas empresas estaban en el mercado bursátil y esos mercados entraron en crisis, esa crisis tocó a las empresas locales. Aquí no pasó eso. O sea, se mantuvieron protegidas de esa corriente. Es verdad, se han aprovechado de la mano de obra haitiana informal, en la industria de la construcción principalmente. Ya vemos también que en el comercio el 16% de la mano de obra está empleada haitiana irregular en el comercio. En la agricultura ustedes saben que son prácticamente mayoría, una altísima proporción de los 500.000 registrados trabajadores que registra el PNUD, según ellos, un 34% está en el campo, un 34% en el campo, imagínense ustedes. Entonces, más de 250.000 personas, eso es mucho. Perdón, más de 200.000 personas, eso es mucho. Yo creo, sin embargo, que habrá que analizar este informe de Naciones Unidas severo, crítico, contra el sector empresarial dominicano, que le califica de poco desarrollado, poca visión, pero habrá que entonces adaptarlo a nuestras propias realidades, sacar en claro si ciertamente todo lo que se le atribuye ahí no ha sido aprovechamiento de ventajas que se le presentaron comparativas. Hoy por hoy, la economía dominicana tiene el beneficio de disponer de una mano de obra barata y de bajo salario. Esas son ventajas comparativas que tiene con respecto a la región. Es una de sus características. Y yo diría, bueno, aprovechó esa coyuntura. Que con eso ha deteriorado el trabajo y el salario en la República Dominicana, de los nacionales dominicanos, también es cierto. Pero la economía es eso. No ha habido en la historia de la humanidad una sola nación que no haya aprovechado a un vecino necesitado de trabajo para emplearlo y sacarle plusvalía. Pero eso desde los primeros tiempos. Y eso siempre crea riqueza y fortalece a los grupos empresarios de la nación que lo hacen. Así es que yo veo que esto va a haber que analizarlo. Me parece que es la confirmación de muchas predicciones que habíamos hecho aquí, fruto de la observación fundamentalmente, pero aquí ya aparecen cifras muy concretas del PNUD acerca de lo que es el empresariado dominicano. Vamos a seguirlo debatiendo. Esperemos también la visión de nuestros economistas, del grupo mediático. Sí. Es bueno oírlo a ellos también. Y a todos los demás. El asunto es que se inicie una interesante controversia. Buenos días, déjame buenos días, Orión. Dice el ministro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Vladimir Padrino López, a propósito de la situación que está creada en Venezuela, que todas las unidades militares desplegadas en las 8 regiones de defensa
integral de Venezuela, se reportan con normalidad en sus cuarteles y bases militares y asegura que lo que él denomina pseudolíderes políticos, que son los que están al frente del movimiento que se dio en esta mañana, con armas de guerra en las calles de la ciudad, buscan crear zozobra y terror que ellos no están en disposición de ceder. Lo califica de una acción cobarde en su tuit, el más reciente, y hace hincapié en que defenderán, dice el ministro de Defensa de Venezuela, defenderán la paz en el país latinoamericano, amparados en la ley, la razón y la historia. Nos referimos a una situación, repetimos, que se está dando en Venezuela. Una rebelión que tenía como propósito, uno de sus primeras acciones fue sacar de arresto domiciliario a López, el líder, uno de los líderes de la oposición venezolana que se mantuvo bajo arresto domiciliario. Buenos días, Orión. Buenos días. Bueno, justamente lo que todos los latinoamericanos queremos que no se repite en Venezuela es el baño de sangre que se repitió en El Salvador, el baño de sangre que se repitió en Nicaragua. Y a nosotros nos duelen los venezolanos y queremos que la paz reine en la tierra de Bolívar, la paz con dignidad, porque la guerra a través del hambre es como una guerra de verdad indecorosa. Pasó con Cuba y todavía, por alguna razón histórica en los tiempos, estaba la Guerra Fría en la Unión Soviética con una influencia, un poderío apreciable, incluyendo, o sea, con capacidad para exigir la distribución geográfica de su influencia. Ahí Cuba estaba en su mapa. Pero la guerra comenzó con quitarte el pan. Como quiera que se diga, fue con quitarte el pan, comenzó la guerra. Y todavía en la década de los 80, todos nosotros, los cubanos son nuestros hermanos, sabemos del periodo especial, aquel periodo de ingeniársela para sobrevivir, mantenerse vivo. Y eso pasa en Venezuela. Lo único que Venezuela fue una nación próspera siempre. Quizá una de las naciones más ricas de América Latina en términos, a pesar de que siempre tuvo como, desde el punto de vista de la dirección política, sectores oligárquicos muy fuertes. Venezuela, los partidos políticos estaban manejados por sectores oligárquicos, no desarrolló tanto una burguesía fortalecida, fíjate cómo se nota, sino que el petróleo, todos los recursos naturales de Venezuela estuvieron siendo manejados siempre por familias que a su vez tenían un control directo sobre el instrumento partidario de Venezuela. Eran los adecos y los otros, los socialcristianos y los socialdemócratas y los copellanos. Y una izquierda relativamente fuerte, como se expresa ahora, que fue la que finalmente asumió el poder y con todos los graves errores que ha cometido el presidente Maduro. Sin embargo, la guerra es no comer, impedirle a los venezolanos medicinas, alimentos y eso. Y eso, ojalá que ese sistema no se repita tanto en todas partes, porque sencillamente te bloquean, usted no va a comer hasta que, como si fuéramos puercos, no le eche comida hasta que se ponga más tranquilo. Pero ahora, con la base militar y Juan Guaidó y el otro, el López, nada, ellos entendieron que ya se podía comenzar una crisis de otra naturaleza, ya más violenta en Venezuela. Este programa y los 4 que los componemos, no estamos nunca hablando ni de que sea un gobierno como el que tiene Maduro, pero tampoco que sea un gobierno de factura, impuesto desde fuera. Nosotros confiamos en que el pueblo de Venezuela consiga su propio destino. Exacto. Eso es lo que nosotros confiamos.
Y nosotros sí tenemos experiencia de invasiones, de intervenciones, de golpe de Estado a control remoto. Nosotros sabemos todo eso. O sea, nosotros no nos tienen que enseñar. Así es. Y otros pueblos de Centroamérica han sufrido 70.000 muertos en El Salvador. El Salvador tiene 3 millones de habitantes. Tendría 2 puntos y algo. No, en ese tiempo. tenía 2.5. 2.5. 70.000 personas morir. El escenario de la Guerra Fría se dio en El Salvador y Nicaragua. Y los contras, ¿quiénes lo armaron? ¿Y cómo fueron allá? Mercenarios en El Salvador. Y el pueblo de El Salvador en Nicaragua. Y el pueblo de Nicaragua consiguió su propio destino, porque acuérdate que un sector de la derecha, llamémosle así, de la derecha y de la izquierda, hoy en el poder, pactaron varias veces en la democracia y ganaron elecciones y todo. Y El Salvador ganó arena después de la revolución. Ganó arena, la derecha. Ganó la derecha unas elecciones y luego ganó el FMLN. Entonces, los pueblos encuentran su destino, pero lo que pasa es que no quieren que lo encuentren, y sobre todo hay una administración nosotros tan lejos de Dios y tan cerca de esa administración, que uno lo que tiene que rogar que no nos pase a nosotros. Fíjate ese que tú estás hablando, ese de la el diagnóstico que hace el PNUD. No, ahora yo te digo lo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Fíjate todos los analistas, los abogados van a estar hablando del derecho y cosas, pero solamente observen la relación y las expresiones imperiales, con el espíritu imperial de esa gente. No, nosotros no le reconocemos a ustedes nada. Nosotros no reconocemos la Corte Suprema, en el caso nuestro el Tribunal, la Corte Constitucional, en el caso de nosotros el Tribunal Constitucional. No nos reconocemos eso. Y ustedes además, oye, nos han ofendido. Una afrenta a lo de ustedes. No asistimos no mandamos representantes. Una afrenta a esta Corte. No teníamos por qué estar ahí. No teníamos que estar ahí. Para que ustedes vean esa situación. De todas maneras, yo tomo la experiencia de Venezuela, el documento, la resolución de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos respecto a nosotros, para otra vez, y quizás tengamos que repetirlo 500 veces más, decirle al pueblo dominicano que nosotros tenemos un tesoro en la democracia dominicana. Señor. En el espacio democrático, que es un espacio democrático que no nos lo sacamos en la loto. Fue construido por varias generaciones. Si tú quieres te sumamos. No digamos los 32 años de dictadura de Trujillo, donde varias generaciones, la generación del 38, luego una generación tiene como 25 años, pero digamos, la generación del 38, la del 48, 10 años después, vinieron, acuérdate, los Guascú y comparte. La del 59. Cada década había una expresión de la generación de esos tiempos diciendo, no, nosotros vamos a luchar por la libertad con las armas, a una de las tiranías más cruentas que ha conocido la historia de América Latina. 3 veces 38, 48 y 59. Y te voy a decir una cosa, las rebeliones de los montoneros ni se diga. Dicen que Trujillo apaciguó o calmó al país porque mató a todos sus generales de monte. A todos se fueron, todos, desde Desiderio Arias para adelante, todo el mundo lo mató. Entonces, 3 veces consecutivos, 3 decenios. Luego, después de la revolución, el gobierno democrático lo tumban, golpe de Estado. Y esos 3 años, 62 a 65, asiagos años, bueno, la revolución de abril. Entonces, de la revolución de abril pasamos 22 años construyendo la democracia. De manera que lo que queremos decirle a todo el pueblo dominicano es que este espacio democrático lo hemos conseguido con sangre, sudor y lágrimas en la historia del pueblo dominicano. Que no juguemos con eso. Y que hay sectores de aquí que se parecen mucho a Guaidó. Búscalo. No, yo miento. Hay uno, Pedro, que obsérvalo. Vamos para la calle. Y si la democracia, la calle. Tú dices, pero mira a Guaidó viejo. Es mentira. Obsérvenlo así, mírenlo bien en la cara, para que ustedes vean. En un parque como con 10 o 12 personas, igualito a lo que está pasando en el Guaidó. Queremos advertirle que esta democracia la vamos a defender en toda parte en la calle. 3 tiros van, y la embajada americana le va a quedar muy lejos ahora. Para correr y llegar. Observando eso que está sucediendo en estos momentos en Venezuela,
uno que ha sido crítico y somos críticos del régimen de Nicolás Maduro, que ha cometido excesos que están ahí, que mantiene por falta un poco de talento y por los excesos propios de una persona que no anda bien, bueno, ha llevado a Venezuela a un estado de inestabilidad permanente. Pero si a esto le agregamos movimientos, acciones políticas como la generada esta mañana, que todo luce indicar por lo que dice el ministro de Defensa de Venezuela y por lo que uno alcanza a ver de los últimos despachos que hemos visto ahora, eso pudiera degenerar en un fracaso de lo que se ha denominado un intento de golpe de Estado. Los intentos de golpe de Estado, de procurar desestabilizar a un régimen, cuando son fallidos, casi siempre le dan un duro golpe, representan un duro revés a la necesidad de cambios que está reclamando una sociedad. Si ellos en ese movimiento de hoy que fueron capaces de sacar de la cárcel domiciliaria a López y exhibirlo, como dice el último, un tuit que lo están exhibiendo en Caracas a López, libre, si eso falla, ustedes pueden estar seguros que eso la tendencia será a fortalecer entonces a Nicolás Maduro y a darle a Nicolás Maduro y a su régimen y a su gobierno las posibilidades entonces de reaccionar frente a un intento por sacarlo del poder y un poquito más, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso digo que ahora que tú dices que por acá tenemos Guaidó guardando la distancia, hay que tener mucho cuidado con esos tipos de movimientos y con los excesos. Esos movimientos tácticos fallidos conducen al desplome total de la gran estrategia. Eso es lo que ha pasado en Venezuela en forma reiterada y como Orión hace muy bien, porque el símil hay que hacerlo. El símil hay que hacerlo solo para un llamado de atención al país, de que nosotros tenemos lo que no tiene ninguna otra nación en este momento. El clima de estabilidad social, política y económica, un trípode realmente singular, no lo tiene ninguna otra región, ninguna otra nación de la región. Búsquenlo, no la tienen. Por lo menos en una falla. Nosotros somos virtuosos que mantenemos con todas nuestras debilidades, con las debilidades que tiene la democracia, con todas las falencias, situaciones que se dan, exceso incluso desde los estamentos del poder, se dan también. Aún así, nosotros mantenemos en alto esa bandera, ese gran trípode que es la estabilidad social, política y económica. Tú sabes, Mozart, por qué se mantiene, que también aquí posiblemente por un nivel de atraso político en sectores importantes de la oposición. No es posible crear una crisis política en la República Dominicana como sueñan mucho, igual que Venezuela o igual que El Salvador. Creciéndose. ¿Tú sabes por qué? Porque para que se produzca eso, primero hay que pasar por una crisis económica. No lo acaban de entender. Y tenemos, ¿cuántos? 70 y tantos meses creciendo el crédito bancario. Quiere decir, la disponibilidad de capital en manos de los ciudadanos. 5.8 años. Casi 6 años de manera consecutiva creciendo el crédito bancario. Si no, pregúntele al Banco Popular o al Banco de Reservas. Sí, o al BHD, a cualquiera de los bancos. Que te dicen, usted dispone, a mí siempre me están diciendo que yo dispongo de 382,000 pesos. Que pase a buscarlo, que yo, cuando en uno de los bancos privados del país. No, y yo digo, te llaman. Pero además está la democratización del crédito. Si tú tienes a instituciones como Banca Solidaria, como Banco Agrícola, y tú tienes a un banco que pone capital. Acuérdense que el dinero, si no se mueve, no es capital. Pone 6,000 millones de pesos como capital para el sector arrocero. Y para la seguridad alimentaria. Y los otros bancos ponen 3,000 millones más. Son 9,000 millones al sector, solo al sector arrocero, para su pignoración de las cosechas de este año. Bueno, señores, nosotros tenemos un plato fuerte hoy. Yo me atrevo a quedarme un ratito más. Porque respetuosamente, señor, tenemos al almirante retirado Sigfrido Pared Pérez, de mi barrio, sancarleño, a mucho orgullo. Es director de esa agencia gubernamental que nosotros tanto miedo le tenemos, o le teníamos ya, ¿no?
Ya es otra cosa. Que es como el Eso DNI, cambió. la Dirección General de Investigaciones se llama. Algo, pues, tú no pierdes la condición de perseguido. No, en San Carlos no mira al frente de dos tipos. No hay un barrio que tenga más caliente que San Carlos. No, ¿Cierto? No No creo. Nosotros le ganamos a Yo viví muchos Villajuana. años las 5 esquinas. Yo sé. Si hay 5 en San Carlos, 3 eran calientes. ¿Qué eran calientes? 3 eran Pero ¿qué calientes. es Una cosa Nada más te topaban ¿Pero qué así. es una cosa sorprendente? No, es sorprendente. San Carlos, mi querido barrio, es el barrio que más caliente Mira, tenía. cuando se inició la guerra, donde más se levantó armas en manos de civiles ligados al gobierno fue en San Carlos. Ven varias casas que se asaltaron. Miren, aparecieron armas. Miren, jóvenes, antes Vámonos. de irnos a esa interesantísima entrevista con el almirante Sigfrido Paredes, hay que resaltar que van a entregar, ya están listos, 10 hospitales en este año. Sí, el día de 10 los 56. hospitales remozados Y vamos- de los y 56. equipados. Vamos a no llamar- van por 38 Sí, más pero- 10. Serían 48 de los 56. sí. Y esas son informaciones que uno tiene que necesariamente dar. Adiós, pero claro. Como también el llamado de atención a la gente del Colegio Médico, de las ARS, de la CINSARRIL. Hay que buscarle una ese era un tema una que teníamos, solución. sí. Con la ciudad de la eso. seguridad social también. Hay que Ya Rafa garantizar el Pérez dijo servicio. que está de Hay que acuerdo. garantizar el servicio. Hay que llamar la atención de que eso tiene una raíz. Si se hacen acuerdos en el 2017, ¿por qué 2 años después no se han cumplido esos acuerdos? No, pero además, Hay que esperar que la masa asambleada vayan a la No, calle. pero dile de esta Pero manera. por el amor de Dios. de esta manera, Mozart. ¿Pero por qué? No son un médico no le pueden pagar 300 pesos por una consulta. Eso no es justo. Y Hay le que acelerar descuentan, la y le reforma de la descuentan el reforma. 10% para los impuestos. Sí, así es. Así no. Pero Así tampoco un médico puede decir, yo no acepto seguro y cobrar 3,000 pesos. No, O sea, los dos extremos son malos. Sí. Entonces, la ARS se están ganando más cuarto que el gobierno haitiano. Entonces, Sí. no puede ser así, no puede ser así. O sea, tú no puedes tener a un médico que hizo una especialidad 6 años, que sé cuántos años, de los sacrificios de eso para decirle, es 300 pesos y te descontamos el 10%. Así es. Sí, pero al 30 Y le pesos. pagan cada 90 días. Pero definitivamente No, al y hacen Congreso. tesorería con el dinero Mira, de los médicos. Definitivamente al Congreso, al Estado, que sepa que hay que pisar el acelerador para la reforma que está reclamando esa reforma. O sea, hay que mejorar el sistema de la seguridad social y hay que comenzar con reformar esa ley que vino coja. Sí. Desde el principio nació con un elemento ahí que abraza al capital sí. y en muchas ocasiones deja al desnudo al paciente. El paciente está desnudo por los Como el dos régimen de lados. pensiones también. Sí, por los dos lados. Mira, tan pronto un médico consigue medianamente un nombre en una clientela, Sí. tan pronto tiene la boleta y dice, yo no recibo ningún seguro. Así Se es. acabó. El que quiera verme a mí tiene que buscar 3,000 pesos. Tan pronto. Y el médico cuando está caminando, entonces son 300 pesos. Es decir, esas dos cosas no pueden ser, tiene que ser un servicio. Entonces, siempre pierde el paciente. Siempre. O si yo tengo 3,000 pesos, voy donde mi urólogo, que ya dijo que no, porque ya tiene nivel, o no me cierran por aquí, o me voy con los 300, me voy. Mínimo 1,000. 1,000, no, pero 1,000 es uno. Sí. No, Mínimo 1,000. entonces además otros dicen, no, ese Con todo seguro y yo no lo seguro, acepto. Entonces, es voluntario. Entonces, el derecho a la salud no es un derecho que puede ser asumido voluntariamente. No, No, muera establece la usted Constitución o tal de la cosa. No se República. puede. Y las clínicas también tienen eso. Entonces, Y al vamos a Estado que juegue resolver. su papel ahora. Si Sarrini, que está juegue y su que en la papel. bola y que de diálogo, Sí. que mire a ver, porque también tiene que ser también un ente regulador, ¿cómo es la cosa? Sí. ¿Y quién es que me regula a mí con mi tarjeta de Ven seguro? acá. Vámonos a un cambio para aprovechar bastante Sigfrido. al almirante retirado Sigfrido Paredes Pérez, gran amigo nuestro, nos agrega mucho que esté con nosotros. Nos vemos en un momento, señores.